Bienvenidos al Seminario de Teoría Jurídica de la Universidad de San Andrés, temporada Urbi et Orbi 2021. Hoy tenemos el gran lujo de poder presentar a Cristina Redondo de la Universidad de Génova, quien nos va a hablar sobre conceptos institucionales, una crítica a las posiciones reduccionistas e interpretativistas. Cristina, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto, buenos días a todos. Y bueno, yo lo que voy a hacer es, además de agradecerles por la posibilidad de discutir este trabajo, porque es lo que más me interesaría en realidad, lo que voy a hacer es exponer un trabajo que yo no sé si tuvieron la oportunidad de distribuirlo, de leerlo. Andrés, ¿esto se distribuyó? Sí, lo enviamos. Bueno, porque en realidad voy a hacer de una manera sucinta un resumen de las ideas que allí expongo, porque ya digo, lo interesante sería un poco discutirlo. Bueno, en general lo que intento hacer en este caso es una comparación de tres posiciones acerca de conceptos institucionales. Específicamente conceptos jurídicos, que lo que me interesa, digamos, comparar serán las posiciones, por una parte, como van a ver, de Dworkin, que representa una concepción interpretativista. Por otra parte, tomo el ejemplo de Alf Ross, que es un autor, digamos, paradigmático de una perspectiva positivista, reduccionista, empirista fuerte, y ya vamos a ver por qué, y luego lo que yo llamo aquí un positivismo jurídico normativista, que comparte ciertas premisas metodológicas con Alf Ross, por supuesto es una posición positivista, pero que admite que el derecho, digamos, no es un conjunto de normas que no es reducible a una práctica puramente empírica. O sea, esto es lo que me interesa comparar, tres posiciones acerca de, y esto también es un punto a tener en cuenta, no cualquier tipo de conceptos, estoy hablando de conceptos institucionales, es decir, que hacen referencia y pretenden ser aplicados, captar un determinado tipo de institución jurídica, como por ejemplo el matrimonio o la propiedad, que normalmente las tres posiciones que he mencionado en realidad condividen con muchas diferencias entre sí, pero comparten, disculpen, entre ellas la suposición de que estas instituciones jurídicas dependen parcialmente de una práctica, porque en ningún caso no estoy tomando en cuenta ninguna posición justnaturalista. También Dworkin supone que las instituciones jurídicas dependen de una práctica, pero que en realidad esta práctica está dotada de significado, de un contenido normativo. O sea, estos conceptos que se refieren a ese tipo de instituciones son los que me interesa comparar. Lo que voy a hacer es ahora presentar cada una de estas tres posiciones y en realidad en el trabajo, en la segunda parte, lo que hago es ofrecer un ejemplo. Y debo decir que este trabajo tiene como origen, fue presentado originariamente en un congreso de mujeres, por eso lo de las brujas, en teoría hay mujeres en teoría, así se llama este congreso, y bueno, en realidad es un pretexto, podríamos tomar como ejemplo otras instituciones y ya vamos a ver, pero lo que me interesa es tomar efectivamente un ejemplo para ver cómo funciona y qué es lo que dice cada una de estas posiciones, en qué consiste un concepto según cada una de ellas, y ver cómo se relaciona el concepto con la institución, ¿no? que capta, que intenta captar. Y bueno, no escondo que lo que estoy tratando de mostrar es que la posición de lo que llamo un positivismo jurídico normativista, si uno entiende, esta es la tesis general del trabajo, si uno entiende que estas tres posiciones están hablando de conceptos institucionales,
En realidad, yo creo que la posición del positivismo jurídico normativista tiene algunas ventajas, no cae en algunas dificultades que las otras dos sí caen en estas dificultades. Pero, en realidad, y esta es la segunda idea, yo creo que no deberían ser entendidas como tres posiciones acerca de los conceptos institucionales. En realidad, porque si es así, en realidad cada una tiene una idea de concepto distinta, cada una tiene un concepto de concepto institucional diferente, están hablando de distintas cosas, diríamos. En cambio, yo creo que están hablando efectivamente de instituciones jurídicas, pero tomando distintos aspectos de las instituciones jurídicas, proponiéndose distintos objetivos con distintos métodos de enfoque respecto de estas. O sea que yo creo que allí ya dejan de ser posiciones competitivas porque son complementarias entre sí. Yo creo que no hay por qué descartar ninguna de las tres porque hacen cosas distintas. Pero bueno, para esto hay que no entender que están hablando como ellas mismas se presentan, en realidad ellas se presentan como dilucidando o haciendo algún tipo de reflexión sobre los conceptos institucionales. Bueno, voy a la primera, digamos, después de haber dicho esta idea general sobre la cual voy a volver al final, que es lo que a mí me interesa subrayar, digamos, a través de la comparación. Dworkin, bueno, sería imposible, digamos que estoy un poco presuponiendo que conocen a este autor tan importante, que sobre los conceptos en general ha distinguido entre conceptos criteriales, conceptos, digamos, que se aplican a clases naturales y conceptos interpretativos. Esta distinción, que si quieren después uno puede volver, pero me interesa tenerla en cuenta porque lo que va a decir Dworkin luego ya respecto del concepto de derecho, respecto específicamente del concepto de derecho, es que en realidad toda teoría usa un concepto interpretativo. La teoría jurídica inevitablemente, y este es un punto muy importante, usa un concepto interpretativo, porque de lo contrario no podría dar cuenta de los desacuerdos teóricos, porque los conceptos criteriales, que en realidad son conjuntos de propiedades que funcionan como criterios, en realidad cuando desacordamos sobre un concepto de este tipo, no se trata de un desacuerdo teórico, o estamos desacordando acerca de cuáles características se deberían tener en cuenta para aplicar el concepto, o directamente estamos usando conceptos distintos, o sea, estamos hablando de distintas cosas. Este tipo de conceptos no nos permitiría dar cuenta de los desacuerdos teóricos, según Dworkin, que son los que se presentan seguramente en el ámbito del derecho. O sea que me voy a concentrar en esta noción de concepto doctrinal, que lo digo también porque es importante esta tesis que acabo de subrayar de Dworkin, porque uno podría pensar, bueno, Dworkin está hablando de estos conceptos doctrinales, que son conceptos interpretativos, valorativos, y mientras que el positivismo jurídico está hablando de un concepto, está usando un concepto sociológico. Entonces, bueno, cada cual tiene una noción de concepto distinto y en este sentido serían compatibles. Pero Dworkin no dice esto. Dworkin dice que una teoría necesariamente se compromete con un concepto doctrinal. Y los conceptos doctrinales, entonces, subrayando este punto, ¿qué son? ¿En qué consisten los conceptos doctrinales? Sería un conjunto de principios muy abstractos, que en realidad son principios, valores que parcialmente explican y parcialmente justifican el objeto al que se refiere. Por ejemplo, pensar en el derecho, como pensar en el valor de la justicia, si es que pensamos que este es el valor que en realidad el derecho realiza, pero en cualquier caso que identificamos un concepto interpretativo, lo que estamos haciendo es identificando
buscando las ideas más abstractas que permiten captar a la institución a la que nos queremos referir en su mejor luz, diría Dworkin, en ese sentido, parcialmente y desde alguna perspectiva la están justificando, o sea, el concepto tiene esta función, en realidad es una teoría el concepto, una teoría muy, muy abstracta, pero es ya una teoría acerca de la institución, del tipo de institución a la cual se refiere. De esto se siguen muchos corolarios porque esto quieren decir, fíjense que seguramente quien identifica este tipo de conceptos, Dworkin lo dice explícitamente, como son conceptos susceptibles al valor, a los valores que atribuimos a las instituciones que queremos identificar. Son conceptos valorativos y que quien los identifica se compromete con los valores que se atribuyen a esta práctica. Y al mismo tiempo, no solamente se compromete con una teoría justificativa, con un conjunto de valores, sino que también con algunas consecuencias particulares que se siguen, porque esto es una teoría, como digo, normativa muy, muy abstracta, pero que en definitiva es algo así como bueno, digamos, un prefacio de lo que luego serán las decisiones concretas acerca de lo que se debe hacer conforme a la institución a la cual nos estamos refiriendo. O sea que tiene un compromiso valorativo claramente y además tiene un compromiso con consecuencias prácticas concretas, con aquello que se debe hacer o no se debe hacer conforme a esa institución a la que nos estamos refiriendo, en este caso supongamos al derecho en general, o podríamos hablar de una institución en particular como el matrimonio o la institución de la brujería, que es a la cual yo me voy a referir. Entonces, en definitiva, para hacerlo como muy, muy resumido a la posición de este autor respecto de los conceptos, el teórico siempre asume esta posición comprometida desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista moral, y también se compromete con cuáles serían las condiciones que hacen verdaderos los juicios particulares acerca de lo que se debe o no se debe hacer, ¿no? Yo en el trabajo lo dejo en la segunda parte, pero me parece que ya en la presentación lo puedo hacer directamente. Si nos referimos a este ejemplo de la brujería, que es interesante, una institución, como digo, en el trabajo paradójicamente moderna, que se puede decir que históricamente nace al final del 1400, que con una bula papal que autoriza a dos sacerdotes dominicanos, en realidad a identificar las características de esta herejía, y estos padres dominicanos escriben este manual que en realidad es un manual y es un código al mismo tiempo, donde identifican las características de este tipo de institución, de la brujería, y bueno, hacen varias cosas. En realidad lo tomo como ejemplo porque hacen lo que dice Dworkin, hacen lo que dice Rawls y hacen lo que dicen los positivistas jurídicos. En el sentido de Dworkin, que es lo que ahora estoy, digamos, a lo que me estoy refiriendo, estos autores efectivamente identifican cuáles serían los valores que este tipo de institución encarna. Y lo dicen, por ejemplo, el valor de la protección de la fe o de la iglesia, de la sacralidad de la iglesia, de la majestad divina. O sea, bueno, digamos, puede haber discrepancias de que estos no son valores idénticos, pero bueno, este es el tipo de ejercicio que según Dworkin un teórico hace cuando está reflexionando acerca de cuál sería el concepto que capta los valores y que parcialmente explica en qué consiste esta institución y parcialmente la justifica. O sea que es verdad que estos autores hacen un ejercicio interpretativo, identifican lo que sería este concepto abstracto, doctrinal, al cual se refiere Dworkin.
Esto por una parte, digamos, solo para presentarlo, luego me va a interesar justamente evaluarlo y compararlo con las otras dos posiciones. Pero paso rápidamente a la posición de Alf Ross, que es un positivista empirista bastante fuerte, aunque dentro de los realistas es considerado moderado. Pero, ¿qué dice Ross respecto de este tipo de conceptos? Es famoso su análisis del concepto de propiedad, por ejemplo, como también antes el que hizo sobre este concepto tutú, ¿no? Conceptos que el lenguaje institucional, según Alf Ross, en realidad no tiene referencia semántica. No se refiere a nada que sea una institución. No existen objetos institucionales, ni propiedades institucionales, ni hechos institucionales. En realidad, este es un lenguaje, son palabras, la palabra propiedad, la palabra rey, la palabra bruja en este caso, o tutú, que es lo que él elige como ejemplo, se usan como resúmenes, sirven porque no descarta el lenguaje institucional. Alf Ross sostiene que es útil mantenerlo, pero subrayando que no tiene referencia semántica este lenguaje, sino que sirve para resumir lo que serían o bien una disyunción de condiciones que establece un ordenamiento jurídico para que se den una conjunción de consecuencias. O sea, cuando nosotros decimos en realidad que alguien es propietario, lo que estamos diciendo es que, es que se han verificado algunas de las condiciones, o que ya sé que esta persona ha sido nombrada heredero en un testamento, o que ha firmado un contrato de compra-venta, o que se verifica algunas de las condiciones previstas por el ordenamiento, y que en realidad de ello se siguen ciertas consecuencias jurídicas. Según Ross, pensar que entre estas condiciones que se tienen que verificar para que alguien sea propietario y las consecuencias que se siguen del ser propietario, pensar que hay algo allí, en realidad es un error. Pensar que hay propietarios, o que hay reyes, o que hay matrimonios, o que hay algo, que existe algo como esto. Y claro, este error, según Alf Ross, estaría provocado sería un resabio de ciertas creencias mágicas culturales que tenemos, y que por eso el lenguaje institucional es engañoso, es ideológico, porque nos hace pensar que existan estas entidades que en realidad no existen, y que el teórico más bien tendría que subrayar que todo esto se reduce a justamente esto, un conjunto de normas de obligación según las cuales, si se dan ciertas condiciones, se siguen ciertas consecuencias. Como dije, el ejemplo que originalmente propone en Tutú, Alf Ross, muestra que si una persona, por ejemplo, come carne, entonces en esta tribu creen que está Tutú, y si está Tutú, entonces tiene que ser purificada, sometida a purificación. Sobre este ejemplo justamente está mostrando cómo creer que algo es Tutú sería absurdo, es realmente una creencia falsa, que es lo que quiere subrayar Alf Ross. El punto que a mí me interesa subrayar aquí es que, fíjense, el concepto, Ross no está identificando un concepto que se aplica a un tipo de institución. No, el concepto es identificar el concepto, es identificar un ejemplo de institución, en un sistema jurídico, qué es lo que significa ser propietario, o qué es lo que hay que hacer qué condiciones se tienen que dar para ser el presidente de la nación en Argentina. O sea, el concepto, así entendido, en realidad reduce la noción de concepto al conjunto de normas de un sistema jurídico. Hay una relación directa. En el caso de Dworkin,
la relación entre el concepto y el contenido de una institución, como dije, hay una relación, efectivamente a partir del concepto podemos inferir consecuencias prácticas, normas concretas que forman parte de la institución, pero es una relación inferencial, argumentativa, mientras que aquí en realidad la relación es directa, es una relación de identidad. El concepto es nada más que ese conjunto de normas que propone una institución. Yo creo que esto es, digamos, criticable, y voy a volver sobre este punto, esta idea de identidad entre el concepto y la institución. Hay una relación de total identidad. Y por supuesto, como acabo de decir, y esto es importante para luego ver, para la evaluación que me interesa hacer, creer que hay entidades institucionales, según Al Ross, es un error. Es un error, estaríamos, digamos, nuestras creencias estarían basadas en este tipo de creencias está basado efectivamente en una falsedad, y por eso el teórico debería desmitificar esto y hacer explícito que no existe este tipo de entidades, que son creencias mágicas y que por eso deberíamos abandonarlas, sobre todo porque no podemos explicarlas en continuidad con las premisas de nuestro conocimiento empírico, científico. No habría modo de explicar este tipo de entidades. Por último, la idea de concepto de un positivismo jurídico normativista es la idea criterial de Dworkin, que acabo de mencionar de Dworkin. En realidad, para esta posición, cuando se habla de conceptos jurídicos, ¿qué es un concepto? Es un conjunto de propiedades que funciona como un criterio para identificar aquello que cae bajo su ámbito de aplicación. Digamos, estas propiedades están presentes en todos los casos, al menos los casos paradigmáticos, son las características distintivas de los casos que caen dentro del ámbito de aplicación. Cuáles sean estas propiedades definitorias del concepto no depende del teórico, depende de los participantes en la práctica, que el teórico tiene que tratar justamente de captar. Y aquí hay todo un debate interesante y muy importante, creo, porque para identificar este concepto, el positivismo jurídico, estoy pensando sobre todo en una línea como la de Herbert Hart, admite que el teórico tiene que tomar en cuenta el punto de vista interno de quienes usan el concepto. Pero no quiere decir adoptar este punto de vista interno, o sea, tenerlo en cuenta, pero no es el teórico, no es un participante más, puede identificar este concepto teniendo en cuenta el punto de vista interno, pero colocándose en una perspectiva práctica en un punto de vista externo. O si se quiere, aquí el lenguaje es muy ambiguo, o sea, si se quiere, el teórico asume un punto de vista interno, pero no en un sentido práctico, de avalar o aceptar la institución o presentarla en su mejor luz, como diría, justificarla, diría Dworkin. No, en todo caso, el punto de vista interno tendría que ser entendido, esto lo digo rápidamente, si quieren volvemos, como ponía Peter Winch, que es comprender cómo se están usando estos contenidos significativos, pero no es el punto de vista interno, digamos, como aceptación de la institución. O sea que el teórico puede captar este conjunto de propiedades, y obviamente el concepto, fíjense aquí, no es una teoría, un concepto no es una teoría, es simplemente un conjunto de características que no explica nada ni justifica nada, simplemente permite identificar el objeto que luego podrá ser explicado ciertamente o justificado, pero un concepto no es, y esto lo distingue claramente de la posición de Dworkin. Y por cuanto se refiere a la relación entre el concepto
y las reglas de la institución, el contenido de la institución, claramente hay una relación, obviamente, una relación necesaria. Si algo cae en el ámbito de la aplicación del concepto es porque satisface las características definitorias que este establece. Pero la relación es una relación de instanciación, no hay una relación ni de identidad, como diría Alf Ross, que el concepto no es otra cosa que la institución, ¿no? No es una relación argumentativa, inferencial. Yo no puedo inferir a partir del concepto el contenido de las normas de la institución, no es una relación argumentativa e inferencial, es una relación de instanciación. O sea, la institución es una instancia, un ejemplo de aplicación del concepto, ¿no? O digamos, si yo tengo el concepto general de matrimonio, puedo identificar distintas instituciones en las cuales digamos, se instancia este concepto. Con ello no las estoy explicando ni justificando, las estoy simplemente identificando. Aquí, si uno toma, habría muchas cosas para decir, si uno toma esta idea de conceptos, fíjense, resulta claro que cabe distinguir nítidamente entre instituciones lingüísticas e instituciones jurídico-políticas. Un concepto es una institución lingüística, pero no, en cambio, este sería una de las falencias, digamos, de la posición de Alf Ross, porque está sugiriendo, aparentemente se están confundiendo la institución lingüística, que es un concepto, con la institución jurídico-social a la cual ese concepto se aplica. Mientras que en el caso del positivismo normativista hay una clara distinción entre el concepto, que es un tipo, uno podría verlo como, y ciertamente se ven como un conjunto de reglas, los conceptos, pero reglas semánticas, y una institución lingüística que se aplica a una institución jurídico-política, que también es un conjunto de reglas, pero no es un conjunto de reglas semánticas. A mí me parece este punto que es interesante, porque en la filosofía del derecho hay como un tratamiento desequilibrado, me parece, respecto de la relación entre el derecho y las reglas del lenguaje. Se ha pasado, digamos, en la historia de la filosofía del derecho a identificar el derecho y las reglas del derecho con total independencia de las reglas lingüísticas, a una posición extrema, en el otro sentido, a identificarlas con las reglas del lenguaje. Pero en este caso, lo que estoy tratando de decir, que en realidad, por supuesto que son relevantes las reglas lingüísticas, los conceptos, pero que no deberían ser asimilados, o al menos no lo son desde el punto de vista del positivismo normativista, los conceptos, las reglas lingüísticas, con las reglas que componen una institución jurídica, que es la que en este caso nos interesa. Y bueno, si uno hace la distinción, esta distinción, aparecen, creo que con claridad, algunas distinciones también interesantes, como por ejemplo que una cosa es estudiar los conceptos, que es una tarea típica, no única, pero típica de la teoría general del derecho, la reflexión conceptual, y otra cosa es estudiar las instituciones, que es lo típico de la ciencia jurídica, de la dogmática, que estudia las instituciones concretas. Esto no quiere decir que la dogmática no haga reflexión conceptual, por supuesto, pero está haciendo otra cosa. Este es el punto. Identificar un concepto no es identificar la institución. Allí está la cuestión. Ahora, si esta es la noción del positivismo normativista, creo que en el caso, en el ejemplo de la brujería que propongo en el artículo, también se puede ver con claridad que los autores proponen, se identifican un concepto entendido en este sentido, ¿no? Por ejemplo, discuten
discuten y dicen, bueno, no, para que haya un acto de brujería, es necesario, si no, no hay brujería, un pacto con el diablo. Tiene que haber un pacto entre una persona y el diablo. Este es un requisito indispensable para que se pueda decir que alguien es una bruja, sino un requisito también indispensable es que haya como el diablo no puede intervenir causalmente en el mundo, que la persona realice el acto, en realidad inspirado por el diablo, pero realice un acto. Y luego que intencionalmente, como realiza este acto, es también para subrayar que tiene que haber actuado intencionalmente la persona, y por lo cual la responsabilidad es de la persona y no del diablo, porque aunque la haya inspirado, la persona actúa intencionalmente. Esto es un requisito también esencial. Y luego, para distinguirlo de otras herejías, subrayan que todo acto de brujería, para que sea entendido como tal, tiene que provocar un cambio en el mundo, porque hay herejías que, bueno, pueden consistir en convencer a otro, creer que se provocan ciertos efectos, pero no provocarlos. En cambio, las brujas efectivamente provocan hambrunas, muertes, cosas muy, digamos, efectos en el mundo. Si no, no puede ser, digamos, considerada una bruja en sentido estricto. Y fíjense, yo allí, digamos, he tomado de lo que dicen los mismos autores 4 características, 4 propiedades que permiten identificar qué es un acto de brujería y distinguirlo de otros tipos, cosas que pueden ser muy cercanas, pero que pueden ser otros tipos de herejías, pero no de brujería. O sea, esta sería la idea de la identificación del concepto según el positivismo normativista. Y bueno, lo que no dije es que, bueno, si es que vieron el trabajo, yo aquí lo tengo, en el sentido de Alf Ross, en cambio, ¿cuál sería el concepto de bruja? Que también en el libro, sobre todo, se puede identificar. Están enumeradas las condiciones que se tienen que dar para que alguien sea una bruja. O sea, es que si alguien, por ejemplo, es gravemente sospechado de haber realizado actos invocando al diablo y después de un interrogatorio se niega a confesar y a abjurar, o habiendo abjurado reincide. Si se da esta situación, o si es violentamente sospechado de haber realizado actos invocando al diablo y después del interrogatorio no abjura, o bien si es denunciado por haber realizado actos por influencia del diablo y es contumaz o es fugitivo, si es capturado en flagrancia en la comisión de un acto bajo influencia del diablo y así, o sea, se es bruja si se verifican estas condiciones, diría Alf Ross, ¿no? Y claro, si se es bruja, se siguen ciertas consecuencias. Debe ser sometido a purificación, debe ser sometido a interrogatorio, que interrogatorio quiere decir tortura, debe ser excomulgado, en su caso, privado de sus fueros, puede ser a discreción del juez condenado a estar en pie en las puertas de una iglesia, a hacer determinadas peregrinaciones. Bueno, en definitiva, y también, bueno, la pena mayor, que es ejecutado en la hoguera, en una plaza pública, fuera de la iglesia, en un día no festivo. O sea, no hay, si uno aplica la idea de Alf Ross, este es el concepto de brujería. Si yo quiero saber qué es, en qué consiste ser una bruja, no hay otra cosa que no sea este conjunto de normas que claramente se pueden identificar. O sea, el ejemplo, como dije, tiene como finalidad mostrar esto, o sea, que uno puede ver que en la teoría es posible identificar el concepto según lo que dice Alf Ross, según lo que dice el positivismo también, que es otra cosa, identificar las características típicas que se verifican en todos los casos paradigmáticos
de aplicación del concepto, o en realidad hacer una interpretación valorativa de cuáles son los valores que esta institución protege, o cuáles son los valores que la justifican, que nos permiten verlas desde esta perspectiva evaluativa. Yo lo que haría, ya, también de manera resumida, es, digamos, me interesa evaluar cada una de estas posiciones muy rápidamente, comparándolas, digamos, y presentando un par de críticas que creo que se pueden presentar a cada una de ellas desde la posición que sostengo, que es la del positivismo normativista. En realidad, el ejemplo, a diferencia de lo que dice Dworkin, este ejemplo parece mostrar que es posible identificar, independientemente del concepto doctrinal, identificar un concepto criterial para saber cuándo se aplica o cuándo estamos de frente a una bruja. O sea que me parece que la tesis de la imposibilidad, que en algunos casos se insinúa, que no es posible respecto de una institución social tener un concepto criterial, me parece que en este caso, o sea, se ver que es realmente posible identificar el concepto. Lo que sí me parece que se puede criticar a la posición de Dworkin es que en realidad, si uno asume la noción de concepto doctrinal que este autor propone, paradójicamente nunca podemos decir en instituciones como la del ejemplo, que no está elegido, o sea, está elegido a propósito, que ese tipo de institución está radicalmente injustificada, que no hay ninguna justificación que pueda, o sea, hacerla inteligible o que nos permita presentarla en una buena luz. Esta posibilidad que exige ponerse en un punto de vista externo, o sea, no ser un aceptante, no ser alguien que justifica la institución por hipótesis. Y esto es lo que no se puede hacer si uno hace un ejercicio interpretativo, que por hipótesis, por definición, es hacer un ejercicio justificativo. Yo creo que aquí es interesante también ver que esta es una crítica que me parece que se dirige a la tesis de Dworkin, no necesariamente a una posición interpretativa. Hay autores que en realidad no trabajan con un concepto doctrinal, que es un concepto justificativo, sino con lo que Dworkin llamaría un concepto aspiracional, es decir, un ideal que ciertamente con el cual el teórico se compromete. La teoría es efectivamente, desde este punto de vista, una teoría normativa, evaluativa, pero no necesariamente justifica el objeto al que se refiere. Al contrario, desde esta perspectiva ideal, aspiracional, se puede mostrar que la institución a la cual nos estamos refiriendo está radicalmente injustificada, que no hay ninguna teoría justificativa que la pueda rescatar, digamos. Esto es un ejemplo que hacen algunos autores, por ejemplo, Luigi Ferraioli, no sé si lo conocen, o sea, diseña un concepto de derecho penal mínimo, a partir del cual claramente es un concepto normativo, evaluativo, justificativo, pero desde allí esta posición le permite considerar que ciertas instituciones están radicalmente injustificadas. Lo mismo hacen otros autores que adoptan una perspectiva interpretativista, pero no lo que Dworkin llamaría un concepto doctrinal, que, repito, se puede en esta hipótesis de frente al interés de estudiar una institución totalmente injusta, se puede reducir, digamos, al absurdo, porque nos lleva a la posición absurda de que no podríamos sostener, salvo cayendo en una contradicción pragmática, que la institución carece totalmente de injustificación. Y sería una contradicción pragmática porque si yo digo
que carece totalmente de justificación, estoy diciendo algo distinto que entra en tensión con lo que yo estoy haciendo, según Dworkin, que es un ejercicio justificativo de la institución. Me parece que esta es ciertamente una posición como la del positivismo, no cae en esta dificultad, en esta contradicción pragmática, no tiene ninguna dificultad en decir esto es una institución y carece totalmente de justificación. En realidad, la crítica que yo creo que se puede dirigir a Dworkin es más a la presentación que a la sustancia, porque creo que la teoría de Dworkin no debería ser entendida como una teoría acerca de los conceptos, o sea que en realidad no es una teoría conceptual, es una teoría normativa, justificativa, un tipo de ejercicio muy interesante y que, como acabo de mostrar, digamos, los teóricos hacen normalmente y están interesados en hacer, pero si uno la presenta como una tesis acerca de lo que es el concepto, de lo que necesariamente se tiene que hacer, creo que cae en este tipo de dificultades. La posición, con respecto a la posición de Rawls, yo creo que cabe estar totalmente de acuerdo con Rawls respecto de que las brujas no existen, no existen algo que sea tutú o no existe algo en la naturaleza, ni como entidad natural, ni como entidad sobrenatural. Pero el punto es que Rawls dice que tampoco existen las entidades institucionales, que no son entidades naturales ni sobrenaturales. Al contrario, respecto de las entidades institucionales, tenemos una teoría bastante sofisticada que explica en qué consisten estas entidades institucionales, cómo dependen de ciertas prácticas de comportamiento, de actitudes, de atribuciones de estatus. Bueno, no me detengo aquí, pero hay una explicación teórica bastante conocida y compartida acerca de que puede, en continuidad con nuestras tesis científicas, explicar en qué consiste una entidad institucional. Mientras que no es posible, y estaríamos de acuerdo, creo, espero, que explicar, digamos, la existencia de estas entidades como las brujas, si las entendemos como entidades naturales o sobrenaturales. Pero no hay que confundir la creencia falsa en la existencia de brujas como entidades naturales o sobrenaturales con la creencia verdadera acerca de que existió una institución como la brujería y que existieron, digamos, brujas declaradas por los jueces o fueron consideradas brujas en virtud de la aplicación de estas reglas. Lo que pasa es que en el análisis de Rawls esta diferencia no se puede ver, no se puede ver claramente, y eso es lo que me parece que es criticable. Y lo que hace este autor es sugerir, a través de lo que yo creo que es una analogía impropia, que así como tenemos razones para rechazar, porque anticientífico, porque es resabio de una creencia mágica, la existencia de brujas, tenemos igualmente razones para rechazar las entidades institucionales. Y esto no se sigue justamente porque no hay una analogía, o la analogía que ha sido establecida creo que es impropia. No todas las instituciones son como el caso de la brujería o el caso de Tutú de Rawls. No todas se basan en creencias falsas, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Porque Rawls, a partir de esta analogía, que hace una generalización impropia, porque sostiene que al ejemplificar y analizar las entidades institucionales bajo este ejemplo tutú, que es muy similar al de las brujas, está insinuando que todas las instituciones son de este tipo, basadas en creencias falsas. Y en realidad, ciertamente, esto, si así fuera, digamos, todas las instituciones serían criticables del mismo modo. Pero también en este caso creo que cabe advertir que hay instituciones
que en cambio como los derechos humanos, por ejemplo, por decir una, o el derecho en sí misma, que no necesariamente están basados en creencias falsas y que no se utilizan, como dice Alf Ross, este lenguaje institucional para infundir miedo o terror, sino que todo lo contrario, para ampliar la libertad humana, para conferir competencias y demás. O sea que no todas las instituciones son de este tipo, y sugerir de esta manera que todas lo son, me parece que es una generalización impropia a partir de un ejemplo que sí hay instituciones que se basan en creencias falsas y que no gozan de ninguna justificación, y que, digamos, esto es el caso, pero no todas son del mismo tipo. Yo creo que podemos volver, digamos, sobre cada una de las propuestas, pero lo que me ha interesado hacer es esta comparación, y subrayaría, por ejemplo, que es interesante ver que para cada una de estas posiciones, para las tres, los conceptos son conjuntos de reglas, son conjuntos de reglas de distinto tipo, porque para Ross son las reglas de una institución, directamente las reglas de una institución. Para el positivismo normativista son reglas semánticas generales que seguimos en el uso de ciertos conceptos. Y para Dworkin son también, digamos, normas muy abstractas, principios justificativos, pero son reglas de distinto tipo. Y como dije al inicio, cada una tiene un concepto diferente, y si las vemos como teorías acerca del concepto, en realidad cada una está hablando, cuando dice que habla del concepto, de un concepto institucional, está hablando de algo distinto de lo que habla la otra. En cambio, creo que, y si las consideramos así, en realidad creo que el positivismo normativista tiene ciertas ventajas respecto de los demás, porque no cae en la dificultad de Dworkin, no necesariamente puede dar cuenta de instituciones que carecen totalmente de justificación. Además, digamos, no ofrece necesariamente una teoría justificativa de la institución. Y respecto de Ross, también, digamos, no confunde el concepto con las reglas lingüísticas que guían el uso del concepto con las reglas de la institución. No hace tampoco, o sea, no nos lleva a este análisis que, como acabo de ver, está basado, creo, en una analogía impropia, porque no es lo mismo. Y esto me parece importante porque ha dado lugar a muchos equívocos, porque la palabra es la misma. Usamos la palabra bruja para referirnos, o brujería, para referirnos a este supuesto fenómeno natural o sobrenatural, pero la brujería es también una institución, y podemos explicar perfectamente la existencia de la institución, mientras que explicar lo otro efectivamente, o sea, parece sí efectivamente conducirnos a ciertas creencias falsas, resabios de creencias mágicas. Por eso creo que si las tomamos como teorías acerca de los conceptos institucionales, y la posición del positivismo normativista tendría ciertas ventajas respecto de las otras. Pero en cambio creo que desde otra perspectiva no tiene ninguna ventaja, simplemente es un enfoque. El positivismo está diciendo, bueno, esto es un concepto, podemos identificar el concepto, y esto es una actividad que interesa a los teóricos, contar con un concepto, identificar cuál es el concepto, pero esto no excluye ni es competitivo de un ejercicio interpretativo que busque presentar a una institución en su mejor luz, ver cuáles son los valores, las funciones que la justifican, ni ciertamente no excluye tampoco, ni es competitivo con la tarea de identificar claramente cuáles son las reglas de una institución que es un ejemplo, digamos, del concepto, pero sin confundirla con el concepto. O sea, serían
creo, tres empresas diferentes, totalmente compatibles entre sí y no competitivas. En ese sentido, ninguna es mejor que la otra, solamente si se las ve como teorías acerca de los conceptos, que creo que es lo que no se tendría que hacer, se presentan estas dificultades. Bueno, yo diría, esto es, en resumidas cuentas, lo que el trabajo intenta presentar, y quedo un poco a disposición de ustedes si es que les interesa presentar algún comentario o alguna pregunta al respecto. Voy a leer la primera pregunta de Agustín Colque. Es decir, que desde la opinión de Dworkin, adoptar un punto de vista externo que no permita justificar una institución sería comprometerse con un modelo teórico y con sus consecuencias, esto es, con la mera explicación y las consecuencias de realizar esa mera explicación de una institución. A ver, si entiendo bien la pregunta, luego podemos ver, adoptar un punto de vista externo para Dworkin, y este es el problema de Dworkin, para mí, un problema de Dworkin, es que es imposible, no hay algo así como un punto de vista externo cuando yo quiero estudiar una realidad como la realidad institucional, que no es una realidad natural, que es un conjunto de reglas dotadas de significado normativo y demás. O sea que para Dworkin, y bueno, el punto de vista externo sería prácticamente imposible. Y por eso es que a partir de esta tesis es que su teoría se ve como una crítica se presenta como una crítica al positivismo jurídico, que cree poder colocarse en un punto de vista externo, no justificativo de una institución, y que en realidad, según Dworkin, aunque el positivismo crea poder hacer esto, en realidad no lo puede hacer. ¿Por qué? En virtud del tipo de objeto que estamos estudiando, que es un objeto normativo, que exige identificar cuáles son los valores que lo justifican, que se encarnan en este tipo de institución. O sea que adoptar un punto de vista externo, que significa adoptar un punto de vista no justificativo, para Dworkin, entiendo que sería imposible, digamos, no hay un punto de vista externo. Mientras que justamente el positivismo jurídico lo que trata de sostener es que Dworkin está equivocado, es posible, y yo lo que estoy tratando de demostrar es que no solo es posible, sino que es realmente, si no es posible, paradójicamente no podríamos sostener que hay instituciones que carecen totalmente de justificación. No sé si esto responde, porque no sé si he identificado bien la pregunta, pero el punto de vista externo, si entiendo bien, para Dworkin, respecto a una institución, no es posible. Siempre estamos en un punto de vista interno. Perdón, Andrés, ¿puedo hacer la pregunta a través de audio o sí la tengo que hacer por chat? Podéis hacer la pregunta a través del audio. Perdón. Gracias. Me gustó mucho el trabajo y quería, digamos, como entiendo como que Dworkin lo que está diciendo es como, ¿cuál es el trabajo del científico, no? Si el trabajo es tomar un objeto de estudio y analizarlo, como colocándose desde un punto de vista externo a ese objeto, pero lo que él dice es que eso es imposible, porque es como, al ya entrar en relación con el objeto, ya hay como una prioridad del punto de vista del el analista sobre ese objeto. Entonces, si no entiendo mal, ese sería como la opinión que él tiene. Y te quería preguntar, si me permitís, cómo, por ejemplo, cómo sería cómo podríamos hacer un análisis de estas tres perspectivas con los conceptos de género, por ejemplo, ¿no? Que son a la vez conceptos semánticos y conceptos
jurídicos, porque, por ejemplo, para recibir una jubilación, las mujeres tienen que cumplir 65, pero los varones tienen que cumplir 70 años, y en ese caso, ¿cómo sería, por ejemplo, con las personas trans? ¿No? Sería como problematizar también ahí un poco esto de que los conceptos jurídicos y semánticos en algún punto llegan a confluir y muchas veces es difícil como separarlos. No sé si se entiende la pregunta. A ver, yo pruebo a decir lo que entiendo, si ya me dices vos si es exactamente lo que estás pensando. Creo que sí, que lo que has dicho, bueno, esto sería, uno puede entender a Dworkin de esta manera, o sea, el teórico. El problema de Dworkin, en mi opinión, es que él cree, como tú acabas de decir, que este es el trabajo del teórico. Hay como uno solo, o sea, es el trabajo del teórico. Un positivista diría que hay más de un trabajo, yo diría que hay más de un trabajo teórico. Uno es el que quiere hacer Dworkin y que me parece realmente interesante e importante, pero creer que hay el trabajo me parece, no avalaría esta idea. Creo que hay distintos tipos de trabajo y que justamente son complementarios entre sí. Que sea difícil hacer la diferencia, estoy segura que puede ser difícil. El punto es que si uno asume que es posible hacerlo, luego viene la pregunta, entonces, bueno, ¿bajo qué condiciones yo puedo saber que un teórico está haciendo este tipo de trabajo o este otro? Porque si no es posible, no se pone la pregunta. Yo creo que la tesis de Dworkin es contraproducente también por esto, porque si algo es imposible, digamos, necesariamente hay una única cosa para hacer, yo nunca puedo saber, digamos, la pregunta concreta acerca de qué condiciones se tienen que dar para que un estudioso se pueda decir que efectivamente se coloca en una posición, digamos, neutral de identificación del concepto y no justificativa, no se pone justamente porque es imposible. Ahora, lo que yo diría, aplicando las tres posiciones que he tratado de mencionar, es que respecto de cualquier institución, Dworkin diría que necesariamente cuando damos el concepto de en qué consiste la jubilación, yo ya tomo una posición que probablemente me permite decir que está justificado conferirlo también a las personas trans o no, según el concepto que asuma, porque ya es un concepto valorativo justificativo del cual voy a poder extraer consecuencias concretas respecto de las personas trans o de las mujeres o de los varones. O sea, no sé si exactamente acerca de qué edad, pero si están comprendidas en este tipo de derechos o no lo están, justamente porque es un conjunto de principios que ya toma posición acerca de lo que se sigue concretamente respecto, según como entendamos la institución. Y sí, esto si uno asume la posición de Dworkin, se va a seguir inferencialmente algunas consecuencias respecto de las personas trans, si están incluidas o no están incluidas dentro de la protección de esa institución. Mientras que si desde el punto de vista semántico, lo único que se puede hacer, mira, es decir, en qué consiste, qué entendemos por la jubilación, digamos, en este caso, la institución de la jubilación. Se puede dar las características de las cuales desde una definición de este tipo no se sigue ninguna consecuencia, ni a favor, ni justificativa, ni explicativa de nada, porque es simplemente decir, bueno, que yo estoy registrando lo que en una comunidad se entiende cuando se habla por jubilación, si es que es esta la institución que me interesa. Es decir, cuáles son las características que se tienen que dar para que algo sea entendido como un beneficio jubilatorio. Punto, pero no se sigue más nada. Y bueno, si aplicase la perspectiva de Ross, simplemente tendría que identificar cuál es en el sistema jurídico
vigente hoy o ayer o hace 100 años, porque podemos aplicarlo en distintos momentos temporales, o sea, cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que alguien sea un jubilado y que pueda tener todos los beneficios y obligaciones que se siguen del hecho de ser un jubilado. O sea, las tres posiciones son posibles respecto a esto, es lo que he tratado de decir, y la posición de Dworkin sí sería una perspectiva desde la cual se seguirían consecuencias normativas concretas según cuál sea la forma de entender esta institución y cuáles son los valores que ella intenta proteger, se seguirían probablemente consecuencias respecto de lo que acabas de mencionar, si están cubiertas personas trans o no lo están. Leo la pregunta de Pedro Caminos. Muchas gracias por la exposición. La pregunta es sobre la utilidad posible del positivismo normativo en un contexto práctico, como la solución de un caso judicial o el asesoramiento de un abogado. Supongamos que en una práctica jurídica los participantes utilizan conceptos interpretativos para la identificación de instituciones y usarlas para resolver problemas prácticos. ¿De qué manera el positivismo normativo podría colaborar con los miembros de esa práctica en contextos prácticos? ¿Cuál sería la utilidad de recurrir a un concepto elaborado desde el enfoque del positivismo normativo en tal supuesto? Bueno, sí, esta es, digamos, no lo dije de la exposición, pero es una de las críticas que se hacen al positivismo. En realidad se hacen dos críticas que son incompatibles entre sí al positivismo. O bien se le dice que es totalmente inerte, ¿no? Que no sirve de nada, es inútil, o bien que no se da cuenta que tiene consecuencias prácticas muy importantes, lo cual es incompatible con lo anterior. Pero las dos cosas se dicen, son críticas que se dirigen al positivismo. En realidad, un concepto es siempre relevante, cualquiera. El concepto de qué es una lapicera, aunque sea muy, muy neutro, puede en un contexto dado, si yo defino las lapiceras de una determinada manera o de otra, según qué otras premisas yo agregue, se va a seguir una consecuencia u otra, muy distinta. Por ejemplo, en el caso de la brujería, si yo dije que para que algo sea un acto de brujería tiene que haber un cambio en el mundo, porque si no, no hay un acto de brujería. Esto es muy importante, porque si una persona, por ejemplo, defiende al diablo en voz alta, podrá ser, digamos, criticada por sus creencias falsas, pero no podría ser considerada una bruja, porque digamos, un acto de aplicación, la aplicación de este concepto exige ese requisito que no se verifica en estas circunstancias. Por lo tanto, se siguen consecuencias prácticas. O sea, según cuál sea el concepto que yo tenga, voy a llegar a la conclusión que en este caso estoy frente a una bruja y que tengo que llevarla a la hoguera, o no estoy frente a una bruja y no tengo que llegar a la hoguera. O sea que la diferencia es bastante grande, pero atención, como todo concepto, inclusive las matemáticas, digamos, puede ser relevante en un razonamiento práctico. Como premisa de un razonamiento práctico, lo cual no significa lo que dice Dworkin, que el concepto en sí mismo es un conjunto de principios normativos del cual podemos por sí solo inferir consecuencias normativas. No se sigue ninguna consecuencia normativa del concepto. Se sigue cuando yo el concepto lo hago jugar en un razonamiento práctico, que es lo que me interesa hacer, y es lo que hacemos normalmente, y para eso queremos tener conceptos claros para saber luego con otras premisas qué conclusiones puedo sacar. Y por eso creo que son muy relevantes desde el punto de vista práctico cuál sea el concepto concretamente que se está ofreciendo. Pero espero que esto sea claro. No quiere decir que el concepto en sí mismo, por sí solo, sea un conjunto de premisas normativas, sea una teoría de la cual se pueden inferir consecuencias prácticas por sí mismos. Esto no.
pero no por ello deja de tener altísima relevancia práctica cual sea el concepto que se da. Criterial. Entonces, ahora aprovecho para hacer una pregunta yo. Si entiendo bien, y en ese caso yo estoy de acuerdo, Dworkin en el fondo dice que se dedica a la teoría del derecho, pero en realidad se dedica a la teoría política. Sus libros son sobre cómo debería ser el derecho, sobre cómo deberían comportarse los jueces, sobre el derecho que debería ser, no sobre el derecho que es, a pesar de que él se jacta de que hay una conexión necesaria entre las dos dimensiones. No podemos identificar el derecho que es sin saber cómo debería ser. Por eso es un antipositivista. Y la ironía es que como antipositivista él se quejaba de los excesos del positivismo, o un antipositivista en todo caso se quejan de los antipositivistas se quejan de los excesos positivistas, y el que termina defendiendo el positivismo ideológico, que en realidad hasta ahora no existía, porque nadie puede sostener algo semejante, cualquier sistema jurídico por el solo hecho de existir, sin agregarle absolutamente nada, tiene autoridad. El que termina haciendo esto es Dworkin, que confunde. Hace años en Buenos Aires el 60 se usaba también el colectivo 60 para que sea el 38, pero adelante había un cartel y la gente sabía si se subía al 60 o al 38. Y me parece que con Dworkin pasa esto. Bueno, sí, yo creo que efectivamente esto se puede decir de Dworkin. En su defensa diría, esto no lo digo yo, diría Dworkin, esto es así. El derecho es una institución que tiene consecuencias normativas y cualquier derecho tipo impone obligaciones. Es un fenómeno del cual se siguen estas consecuencias normativas. No es una preferencia, porque digamos, tener una tesis interpretativa según Dworkin no es una manifestación, si bien es subjetivo, es una tesis que expresa lo que el teórico entiende, pero no es una invención, ¿no? Es decir algo que está en el objeto, y por eso él diría que esto no es porque lo dice él, es porque las cosas son de ese modo, ¿no? Son de ese modo, nos guste o no nos guste, el derecho tiene consecuencias normativas, y claro, la parte que yo no estoy de acuerdo, y bueno, me alegra que tampoco vos estés de acuerdo, pero es que el teórico cuando hace este ejercicio, necesariamente, ineludiblemente, está participando y está justificando esta práctica. Y esto es lo que yo creo que es lo que lo lleva a esta situación que he llamado de una situación absurda. O sea, nunca podríamos decir que una práctica está radicalmente injustificada. Pero sí, yo estoy de acuerdo con esto. Yo creo que la tesis de Dworkin es muy interesante, puede ser muy interesante si leída de una determinada manera, como una teoría normativa, efectivamente, como una teoría normativa acerca de cómo deberíamos entender. Pero hay una tesis también muy fuerte y que, bueno, no es lo que yo estoy discutiendo tanto aquí, que es la tesis metodológica de Dworkin. Es posible estudiar instituciones normativas con un método que no sea, digamos, normativo, justificativo. Esto, muchos positivistas inclusive lo han aceptado, o sea, porque entienden que necesariamente hay que adoptar este punto de vista interno, justificativo, propio en virtud del tipo de objeto que estamos estudiando. Yo creo que no es necesariamente así y que sería que es importante, digamos, admitir esta posibilidad de identificar la institución, de describirla sin necesariamente justificarla. Y no digo que sea fácil hacer esto, pero sí
admitimos la tesis dworkiniana interpretativista, en realidad todos estamos participando, constituyendo el objeto, y no tenemos la posibilidad de describir algo, de describir un objeto institucional. No es posible describirlo prácticamente, porque en cualquier tentativo yo en realidad ya estoy interpretándolo, atribuyéndole un valor, y claro, según los distintos puntos de vista atribuyen distintos valores, y no tenemos nunca una perspectiva, digamos, que pueda tomar distancia respecto del objeto. Yo creo que es problemático la tesis de la metodológica interpretativa, es problemática, como también es problemática mostrar, digamos, desbancarla, mostrar que en realidad no es así. Pero esta es la tesis de Dworkin que me parece más fuerte, acerca de que es imposible el conocimiento neutral, la descripción neutral de las instituciones en general. Sir Martin Farrell, creo, pidió la palabra. Sir Martin. Sí, me no parece. Lo voy a ver, qué gusto, hace tantos años. Gracias, Andrés. Hola, Cristina, lindo volver a verte. Tengo una duda. Vos decís que para Dworkin la tarea interpretativa es a la vez una tarea justificatoria. Creo que Dworkin estaría de acuerdo con esto. Pero también dijiste hoy que esto es así en el caso de Dworkin definicionalmente. No estoy seguro de haber encontrado exactamente esto en el trabajo, pero sí lo escuché hoy. Y esto me parece un poco exagerado, porque ¿cómo manejaríamos entonces la manera en que Dworkin se las entiende con el caso del esclavo fugitivo? Él dice, el esclavo fugitivo tiene que ser devuelto al sur. Yo voy a interpretar esto, lo pongo en su mejor luz. Lo interpreto, lo pongo en su mejor luz. Tiene que volver al sur. No hay otra vuelta que esta. Y sin embargo, a continuación dice, esto es derecho, aunque sea demasiado malo como para ser obedecido. Pero lo identifica como derecho. En otras palabras, cuando agarra el asunto del esclavo fugitivo, llega exactamente y con las mismas palabras a la conclusión que llegó Hart en su debate con Fuller. Entonces, no parece que sea definicional que interpretar sea justificar. Usualmente, sí, creo que tenés razón, y que esto es lo que hace Dworkin, pero definicionalmente me parece un poco exagerado. No sé cómo lo ves. Yo estoy de acuerdo en lo que dices, pero lo que pasa es que Dworkin te dice una cosa y dice la otra. Y claro, es muy difícil, porque si yo digo que, bueno, llego a decir, bueno, pero esto es derecho, aunque sea realmente muy injusto, y entonces, y no hay y puedo decir en serio, tomarme en serio la tesis que a mí me interesa, que es decir, bueno, no, carece totalmente de justificación, carece totalmente de justificación esa institución. Si esto es posible en la teoría de Dworkin, y según tu ejemplo sería posible en ese caso, bueno, entonces él está concediendo algo que en otro tramo de su teoría no concede, porque está diciendo, bueno, yo identifico la institución y no la justifico en ningún sentido. Bueno, si esto lo dice Dworkin, ya le concedió lo que le tenía que conceder al positivista. Y bueno, entonces no estoy de acuerdo con Dworkin si dice eso, pero dice eso y dice lo otro, ¿no? Entonces yo digo, si dice eso se contradice, porque él mismo ha querido decir que, digamos, que identificar el concepto es colocarse en una posición justificativa. O una de dos. Si me coloco en la posición justificativa, no puedo decir, sin caer en una contradicción pragmática, que bueno, esto es también derecho, aunque no nos guste y aunque sea totalmente injustificado. Porque cuando hago eso, cuando digo eso, mejor dicho, estoy haciendo algo que no es hacer teoría interpretativa según lo que él ha dicho en otros momentos de su teoría. O sea que sí, yo estoy segura que tienes razón en lo que dices, pero no hay forma, Dworkin por eso es difícil, porque creo que está diciendo algo que es de mucho interés, pero al llevarlo a un punto, digamos,
teórico general de decir, bueno, un concepto doctrinal si es justificativo, si no, la pregunta que se pone es qué es un concepto doctrinal distinto de un conjunto de propiedades que me permite identificar el concepto, un ejemplo. Bueno, este es un concepto, digamos, doy por descartado que en este caso sea de clase natural. Entonces, si no es doctrinal en el sentido de que ofrece una teoría justificativa, me queda el criterial. Y bueno, entonces está concediendo que yo a veces estoy usando simplemente ciertos criterios, identifico y punto, ¿no? Si es así, no hay desacuerdo. Y bueno, esto es lo que estoy tratando de decir. Si uno, ese tipo de tarea la necesitamos para poder decir que esto es un ejemplo de derecho, aunque carezca, no nos guste para nada y carece radicalmente de justificación. Estoy usando un concepto y que, claro, al menos en la definición usual no es un concepto interpretativo por hipótesis, porque no estoy dando ningún principio, no estoy identificando ningún principio valorativo que justifique o haga inclusive inteligible, que es otra cosa, el objeto. No sé si te contesto, pero creo que tienes razón, pero porque el mismo autor es oscilante. Gracias, Cristina. Es que si Dworkin concede eso, somos todos peronistas y no tiene Claro. sentido la discusión. Bueno, somos todos positivistas, quise decir. Esto es lo que quería convencerlos, que seamos todos positivistas. Ese es el punto. Es una palabra que goza de mala reputación y por eso, pero bueno. ¿Puedo hacer una pregunta más o ya estamos? No sé si hay alguien más para preguntar. No, tengo entendido que se puede. Bien. Si yo digo que la esclavitud es una institución que viola el derecho a la igualdad de las personas negras, ¿estoy usando un concepto que es o sea, estoy valorando o estoy describiendo o estoy haciendo las dos cosas? Bueno, el enunciado es un enunciado claramente, bueno, yo diría que es evaluativo, ¿no? Pero no quiere decir que el concepto que estoy utilizando de esclavitud sea un concepto evaluativo. O sea, yo puedo estar usando un concepto criterial y uso el concepto criterial luego para hacer enunciados que pueden ser descriptivos o evaluativos, ¿no? Pero en este caso me parece que es ambiguo, como muchos autores han destacado. Enunciados como el que acabas de hacer pueden tener una lectura meramente descriptiva, porque me está diciendo, mira, en este caso, conforme a estas reglas, viola estos derechos, o podría ser manifestación de una evaluación. Pero lo que me interesa decir es que no por eso el concepto es un concepto normativo, un concepto doctrinal, concepto justificativo. Es el enunciado el que es justificativo y en el cual se usa un concepto criterial que me permite identificar qué es un esclavo, por definición, cuáles son las características que tiene que tener un esclavo, y yo digo de eso, predico de esto, que bueno, que es contrario a los derechos humanos o que viola, puedo decir muchas cosas, ¿no? Predicar a partir del uso del concepto. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Por ahí quizás es distinto decir la esclavitud definida como tal cosa viola el principio de igualdad, por ejemplo. No sé, se me ocurre quizás. No, pero yo creo que aunque no lo digas, implícitamente lo estás diciendo. La esclavitud viola, yo estoy usando un concepto de esclavitud, ¿no? Y en virtud del cual puedo decir que... Claro, lo estoy omitiendo, digamos, claro, sí. Aunque no lo digas, estoy usando algún concepto, seguramente, aunque no sepa exactamente ni siquiera cuál es, estoy clasificando de alguna manera algo como esclavitud, ¿no? Muy bien, Cristina. Te agradecemos enormemente. No te vamos a torturar más. Es
un lujo tenerte en este seminario y que nos hayas dado la oportunidad de discutir tu paper con vos. No, ha sido un gusto para mí, en serio, verlos y bueno, conocer el grupo un poco, que nunca había tenido contacto antes. Así que realmente muchas gracias. Espero que sigan con esta iniciativa Urbi et Orbi, que consiente la tecnología actualmente. Así que, bueno. Organizábamos seminarios clandestinos de positivistas, pero de a poco nos vamos animando a más. Muy bien, muy bien. Pero de a poco. Hay que ser inclusivos, me parece muy bien. Tratamos de dar el mensaje, de difundir la palabra por el mundo. Como difundir dice. La palabra, muy bien. Bueno, no, gracias en serio, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Gracias a vos, Cristina. Chao, chao. Gracias, Cristina. Muchas gracias. María, gracias.